Continuación, tiene el uso de la palabra por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para hablar en pro el senador Pablo Gómez Álvarez. Ciudadanas y ciudadanos senadores, se consulta a la Asamblea un proyecto procedente de la Cámara para reformar la Constitución con el propósito de hacer de la educación del bachillerato algo obligatorio. Detrás de esta propuesta está una vieja tesis de que México es un país pobre que no puede brindar educación del bachillerato a todos los jóvenes. Durante muchas décadas hubo este argumento. El argumento es falso porque siendo México un país pobre, no es en primer término de los más pobres. Pero digamos que es un país pobre. Más pobre aún es el Estado. El Estado mexicano con este argumento de que por ser pobre no se podía brindar a todos los jóvenes educación del bachillerato, lo que hacía era renunciar a combatir ese tremendo, terrible patrón de distribución del ingreso que prevalece en nuestro país. Un país donde los más ricos son quienes pagan las tasas más bajas de impuestos por sus ingresos. Es un país que no puede dar educación a todos los jóvenes y no puede hacer otras muchas cosas. Pero este país, cobrando los impuestos debidos y progresivos a los más ricos, tendría para garantizar en unos 3 años la educación media superior para todos y para pasar de ese 27% que tenemos en educación superior a más del 50%. He repetido muchas veces, ustedes lo saben, que hace 20 años México y Corea del Sur tenían el mismo porcentaje de jóvenes en las aulas universitarias, que era de 25%. Corea del Sur hoy tiene 50%. México tiene el 27%. Hemos perdido 20 años. Se dice rápido, pero es una cosa patética haber tomado la decisión. 10 años de gobiernos priistas, 10 años de gobiernos panistas, haber tomado la decisión de estancar a la educación superior es un verdadero crimen contra el país. Cuando el mundo vive una revolución científica y técnica, cuando no puede haber progreso sin el desarrollo de los conocimientos en las nuevas generaciones, cuando que se abona de tal manera, en la forma tan indolente como esa, al atraso del país y con ello a los altos índices de pobreza que sufre México. Una de las grandes vías del progreso y de la lucha contra la pobreza es la educación. Yo diría que en este momento, hoy, para el presupuesto de 2012, lo que el Estado mexicano tendría que hacer era acabar con los nichos de concesiones fiscales
y sistemas de privilegio que hay en el cobro de impuestos para obtener unos 3 o 4 puntos del Producto Interno Bruto en recaudación y invertirlos en 2 cosas principalmente: educación e inversiones productivas a cargo del sector público para hacerle frente a la llamada desaceleración que nos promete una reducción sensible en el crecimiento del producto y un aumento del desempleo relativo. Que vamos a tener, ya lo sabemos, en 2012, aunque el petróleo, que no va a ocurrir, se mantuviera en $87 o $90 por barril, que no va a ocurrir, porque yo no veo que tengan éxito aquellos que están proponiendo, como Obama, un plan fiscal para arrebatarle a los grandes millonarios lo que propone Buffett, que es uno de los grandes millonarios: el dinero suficiente como para amortiguar la crisis y promover el empleo. Aquí no da ni agua en este Senado, señor presidente. Esto es lo que deberíamos hacer ahora, para 2012. En lugar de estar especulando con las próximas elecciones, en lugar de estar inmovilizando al Congreso y al Ejecutivo, cada quien con sus motivos, pero que no son más que sus propios motivos, no son los motivos del país. Y tendríamos dinero para hacer lo que hemos hecho en la capital del país: una beca a todos los estudiantes de los planteles del bachillerato de carácter público, los planteles públicos de educación, todos como derecho universal y legal. De nada sirve matricular a los jóvenes pobres de México en la educación media superior y superior si no se dan los medios que garanticen básicamente la permanencia de los jóvenes en las aulas y el incremento de su aprovechamiento, cosa que se ha logrado solamente en la Ciudad de México y en ninguna otra parte del país. Una asociación entre privados y no sé qué organismos anunció el otro día 1,000 becas y se gastó probablemente una parte del dinero de las becas en la publicidad en los periódicos y en la televisión. Qué manera tan rara de tirar el dinero, ¿no? En publicidad, porque lo que buscan no es dar las becas, sino hacerse publicidad de filántropos. 1,000 becas. 1,000 becas. 1,000 becas. Hay más en cualquier plantel del CCH, del Colegio de Bachilleres, de la preparatoria en nuestro país, que las que están prometiendo y están dando. Por favor, ¿de qué están hablando? ¿De qué tamaño creen que es el país? Este es un país de cerca de 110 millones de habitantes, con una población juvenil enorme. ¿Dónde está en este momento el cuello de botella más grande? Justamente en el bachillerato. Pero en unos cuantos años va a estar en la enseñanza superior. Y si seguimos así, el porcentaje de jóvenes en edad universitaria dentro de las aulas va a disminuir, aunque aumente el número absoluto. Aquí el problema es qué porcentaje es.
¿Y hay acaso respuestas a eso? Bueno, el Congreso ahora ha tomado una, que es el proyecto que se consulta, la obligatoriedad del bachillerato. Pero hemos dado 9 años de plazo. Yo sostengo que es demasiado. La comisión ha cambiado esto y ha dicho que será el plazo no en el que se llevará a cabo esta cobertura total, sino pues el último año, pero que se puede hacer antes. Solo se podrá hacer antes, fíjense bien, solo se podrá si vamos a buscar el dinero donde está el dinero. Si hacemos lo que no se ha querido hacer en las últimas décadas en el país, muchas, ¿de dónde vamos a obtener los recursos? Esta es la pregunta. Pues tenemos que ir a buscarlos ahí donde están. No podemos esperar que caigan del cielo. Si se mantiene la idea de que los grandes millonarios y especialmente los corporativos de una estructura monopólica, la más grande estructura monopólica que existe en toda América Latina, que es lo que hay en México. Si se sostienen esos privilegios, nunca habrá recursos, ni para esto ni para nada. Porque ni modo de cobrarle impuestos a quien gana 2 o 3 salarios mínimos. ¿Cuánto es 2 o 3 salarios mínimos en este país? El salario mínimo no es un salario mínimo, es violatorio de la Constitución la manera en que se fija el salario mínimo. Un salario mínimo no alcanza ni para sostener una persona sin familia. Senador presidente, ya volvió. Concluyo esta intervención diciendo que una reforma constitucional como esta se tiene que complementar. Y le pregunto a la Cámara de Diputados, que tiene entre sus facultades exclusivas aprobar el presupuesto, y le pregunto al Senado, que tiene, como todos sabemos, la facultad de cambiar los impuestos y modificarlos y subirlos y bajarlos. ¿Es moralmente aceptable que frente a esta situación el Ejecutivo Federal, de manera inconsulta con el Congreso, aprovechando una ley de la época del PRI, muy criticada entonces por el PAN, que le confiere al presidente de la República la capacidad de manipular los impuestos bajo la cobertura de estímulos fiscales, haya concedido este año un estímulo fiscal de 13,000 millones de pesos, 1,000 millones de dólares a los padres de familia que tienen a sus hijos en la educación privada, que en el 80% es de lucro, en el 80% de la misma. Cuando no tenemos recursos para construir aulas y contratar profesores en la enseñanza del bachillerato, ¿es eso aceptable? Yo llamo al Senado a derogar esa disposición presidencial, a prohibir que el Ejecutivo abuse de una facultad de los tiempos del presidencialismo absolutista, que se le dio por encima de las facultades del Congreso al Ejecutivo Federal. Y llamo a utilizar esos 13,000 millones para el año de 2012
en favor de lo que estamos aprobando en este momento, la educación media superior para todos los jóvenes de México. Muchas gracias. Gracias, senador Pablo Gómez.